Buenos días, hermanas y hermanos. Tan solo mencionar que el viernes tuvimos nuestro culto especial de oración y decir que fue un culto precioso. Tuvimos un tiempo de oración como iglesia para orar, para dar gracias, para adorar a nuestro Dios. Un tiempo para interceder los unos por los otros, por aquellas necesidades de los hermanos y hermanas, y también para interceder por todos aquellos, como en esta mañana, que sufren por causa del Evangelio o por diferentes razones. Y por tanto, un buen tiempo para juntos ponernos delante del Señor en oración. Es importante que la Iglesia entienda que la oración es el pulmón de la Iglesia y el corazón de la Iglesia. Sin la oración, pues no somos nada, y por tanto necesitamos la oración para depender de la gracia de nuestro Dios. Bien, hoy, como todos sabemos, volvemos a votar, ¿verdad? Volvemos a votar en nuestro país, somos llamados a las urnas y en el ejercicio de nuestro derecho, pues vamos a elegir a todos aquellos que ejercen, entre otras cosas, evidentemente, pero que ejercen la autoridad. Como bien sabéis, en las democracias occidentales la autoridad, el poder, está dividido en los tres poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros, en el día de hoy, vamos a elegir a nuestros representantes en el Congreso, diputados, senadores, y de ahí después surgirá, si Dios quiere, y los partidos así lo consideran, el nuevo gobierno de nuestro país, aquellos que han de ostentar, diríamos, la autoridad. Pero más allá de lo que es la autoridad y el ejercicio de la misma en este sentido, también hay algo que es muy importante, vital, fundamental y que de alguna manera da, diríamos, el sentido al concepto de autoridad anterior, que es la autoridad moral, ¿verdad? La autoridad moral, que es la que de alguna forma legitima a la autoridad anterior, como decía, ¿verdad? Por eso algunas veces hemos oído estas expresiones de tiene la autoridad legal, pero ha perdido toda la autoridad moral. Y en esas expresiones vemos que ambas, la autoridad legal que corresponde y la autoridad moral, deben de ir juntas y acompañarse la una a la otra. En los tiempos de Jesús, del Nuevo Testamento, pues al igual que hoy, de otra manera diferente, evidentemente, porque ellos estaban dominados por el Imperio Romano, pues estaba la autoridad también, la autoridad política, la autoridad de Roma, pero también había una autoridad delegada. En el caso de Israel, pues la autoridad del imperio estaba delegada en las autoridades judías y concretamente en el Sanedrín, como vemos en los juicios contra el Señor Jesús. Y es en ese contexto donde nos encontramos precisamente con este encuentro de Jesús en la sinagoga, y allí se menciona aquella expresión de y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y de aquí me gustaría, y al menos así lo he trabajado el texto, el hecho de qué significa para nosotros que Jesús tiene la autoridad. ¿Qué significa para nosotros que Jesús tiene la autoridad? Enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Qué significa para ti y para mí ese concepto de la autoridad de Jesús? ¿Qué implica para ti y para mí, para nosotros, vivir bajo la autoridad de Jesús? Pero más allá incluso, ¿qué entendemos nosotros por la autoridad? ¿Qué era la autoridad en la persona de Jesús? Por tanto, en este sentido, en esta mañana, me gustaría que meditásemos de alguna forma en aquello que asombró a las multitudes, en la autoridad de nuestro Señor Jesús.
Como decía anteriormente, en la Palestina de entonces, en Jerusalén, estaba el templo. Y en el templo, pues, además de otras cuestiones, se celebraban los holocaustos y los sacrificios. Pero luego en cada pueblo y en cada ciudad había una sinagoga. Y en la sinagoga era donde se celebraba, pues, lo que nosotros podríamos denominar el culto de la sinagoga, ¿verdad? Donde había oraciones, donde había cánticos, donde había lectura de la palabra y donde también se instruía después sobre la palabra. Pero no había sacrificios en la sinagoga, era lo que le diferenciaba del templo. Y es en ese marco donde Jesús comienza a enseñar en las sinagogas. Jesús, como hemos visto y vemos en diferentes momentos de su propia vida, va a la sinagoga en el sábado y allí les enseña, les instruye y también allí, en ocasiones, pues como en el caso que nos ocupa, Jesús realiza algunos de sus milagros. Y todo aquello causaba admiración en la gente que asistía al culto sinagogal. Y se admiraban de Jesús, y se admiraban de su doctrina, y en esa admiración de la persona de Jesús, pues se nos dice que se admiraban de su autoridad. Reconocían la autoridad de Jesús como una autoridad que era diferente a la de los escribas y los fariseos. Y en primer lugar, ¿por qué era diferente la enseñanza de Jesús? ¿Por qué era diferente la autoridad de Jesús a diferencia de los que la ejercían desde, diríamos, el reconocimiento legal, que era el que pertenecían o bien al Sanedrín, o bien pertenecían a los saduceos, los expertos y los especialistas en la palabra, o los fariseos también, que así lo eran? ¿Por qué era diferente? Bueno, los unos hablaban desde la autoridad que les daba, pues, la institución de Israel, ya fuese el judaísmo representado en el Sanedrín, y ellos hablaban como representantes de, y por tanto tenían la autoridad que les reconocían, y desde allí hablaban, y eran expertos en la Torá, eran expertos en la Escritura. Además eran expertos no solamente en la Escritura, sino también eran expertos en el Talmud, en lo que decía el rabino tal y el rabino cual, y así como dice este y como dice el otro, por tanto nosotros decimos, creemos. Eran expertos en unas cosas y en otras, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús habla con la autoridad que le viene del hecho principal de que Él es el Hijo de Dios. Y así en el Evangelio de Marcos se nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y por tanto la autoridad de Jesús recae precisamente en sí mismo y en que Él es el Hijo de Dios. Pero no solamente en ese sentido, sino que también habla por boca y habla a través del Espíritu Santo que Él ha recibido. Y por tanto está imbuido del Espíritu de Dios y habla como si hablase Dios mismo. Dice en el mismo Evangelio de Marcos, en el versículo 12, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto después de haber recibido el Espíritu que descendió sobre él como paloma, cuando fue bautizado en el río Jordán. Por tanto, Jesús habla no desde la autoridad de la cátedra de Moisés, como los especialistas y los expertos de su época, sino que habla desde la convicción más profunda, desde dentro de sí mismo, porque es Hijo de Dios y porque habla desde el Espíritu de Dios, el Padre, con el cual Él ha sido ungido. Por tanto, es una autoridad que los demás reconocen en la persona de Jesús. Pero, en segundo lugar, esa autoridad que a Jesús le viene del hecho de que es el Hijo de Dios y que ha recibido el Espíritu Santo y vive en el Espíritu, a veces nosotros tendríamos que, tal vez a lo mejor, preguntarnos, ¿no? Las iglesias, nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué a veces no perciben esa autoridad también en nuestras palabras, ¿no? Si realmente estamos hablando de nosotros, desde nosotros mismos, o estamos hablando desde la convicción del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos impulsa y mueve a comunicar a los hombres quién es Dios y quién es Jesucristo en nuestras vidas, porque las ha transformado, porque nos sabemos hijos de Dios y porque nos sabemos receptores del Espíritu que mora en cada uno de nosotros.
Pero la autoridad de Jesús proviene también de que, y el reconocimiento de su autoridad proviene también del hecho de que Él pone a las personas en el primer lugar. Los otros ponen a la institución, ponen el conocimiento. No, Jesús pone a las personas en el primer lugar. En estos días, por desgracia, también en nuestro país, y ya está sucediendo por casi todo el mundo, pues estamos asistiendo a tantos mensajes identitarios. El hecho de la identidad. Identidad española, somos españoles y españoles, ¿no? O somos, y otros reclaman su propia identidad, catalanes, o somos vascos, o somos, en fin, cada uno poniendo su propia identidad por delante de todas las demás cosas, donde lo principal empieza a ser hasta la bandera, ¿verdad? A ver quién la tiene más grande, la bandera, ¿verdad? Y las identidades y las banderas, o los territorios, ¿verdad? O el origen de cada uno, nuestro RH, ¿verdad? Como decía alguno hace años, algunos dirían malditos RHs, ¿no? O el color de la piel. Y creo que en estos momentos es cuando conviene recordar qué era lo realmente importante para Jesús. Lo realmente importante y definitivo para Jesús eran las personas que tenía delante. Las personas por encima de banderas, por encima de identidades, las personas. Y eso era lo que hacía que se reconociera su autoridad, la autoridad de Jesús. Y fijaros, los mismos apóstoles se equivocaron en la comprensión de lo que era la autoridad. Y así, los hijos del trueno, fijaros el nombre, qué interesante, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, cuando Jesús dice vamos a pasar por Samaria en dirección a Jerusalén, dice que los samaritanos se negaron a que Jesús pasase con sus discípulos por las ciudades de Samaria. Y llegan Jacobo y Juan con su comprensión de la autoridad y del poder y le dicen a Jesús, los hijos del trueno, Señor, ¿quieres que mandemos fuego desde el cielo sobre estas ciudades? Qué distinta la comprensión de la autoridad y del poder por parte de los discípulos a la comprensión de la autoridad y del poder por parte de Jesús. El Señor Jesús les dijo, vosotros no sabéis lo que pedís, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús coloca a las personas en el primer lugar, por encima de todo. Y eso le da autoridad. Si recordamos el Sermón del Monte, y antes hemos leído, ¿verdad?, ese texto tan precioso de cara a aquellos que sufren por causa del Evangelio, la injusticia de los poderes de este mundo. Pero Jesús también dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se pone de parte de los más sencillos, de los humildes, de los pobres. Jesús les dice también, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Pero yo os digo que no fue el hombre creado para el sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y se dice que cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, las últimas palabras de Jesús, acabando el Sermón del Monte, se nos dice que cuando Jesús terminó estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En eso consistía la autoridad de Jesús, en que Él ponía por delante a las personas de todo lo demás. Este es el mensaje de Jesús, la buena nueva de salvación para los hombres y las mujeres, un mensaje de salud, de sanidad, de bondad para las personas que más le necesitan, los más necesitados, los más desvalidos. Y creo que nuestros políticos, a los que vamos a elegir en el día de hoy, ¿cuánto ganarían si pusieran a las personas por delante de sillones, butacas y butacones o de partidos y se ocuparan de las personas, de las gentes? ¿Cuánto más
ganaríamos. Pero claro, pensar siempre en los demás, sin mirarnos a nosotros mismos, pues creo que no es justo. Y por tanto debemos de preguntar, ¿y nosotros? ¿Están las personas en el centro de nuestra agenda, de nuestras preocupaciones? Cuando llamamos a la Iglesia a interceder unos por otros, ¿estamos para interceder unos por otros? Cuando ante una necesidad nos convocamos, ¿estamos? Bueno, sí, claro, evidentemente, ¿verdad? Pues en ello tenemos que insistir, para así mostrar nuestra autoridad, que no consiste en el poder que tenemos y en el edificio tan grande o, en fin, 40 cosas, sino en que realmente estamos por los demás, poniendo en nuestra agenda a los más necesitados, a los que más nos necesitan, a nuestros propios hermanos, entre nosotros mismos. La autoridad de Jesús, además de poner a las personas en primer lugar, deviene del hecho de hacer el bien, de hacer el bien. Poner a las personas en primer lugar, hacer el bien, porque eso corresponde al Hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, que es un espíritu de bondad, de amor, de misericordia, de preocuparse por los demás, no del poder de mandar y de estar el primero o el segundo, sino el poder y la autoridad de hacer el bien. Fijaros el mal impone su autoridad. El mal nos hace autoritarios. El mal impone su poder. El mal no pregunta. El mal quiebra voluntades. Posee. Y un ejemplo lo vemos en este hombre poseído. Creo que debemos a veces hacer una lectura de la Escritura que vaya más allá de la cuestión del suceso que se está narrando ahí, sino dar un paso más. Me gustaría en esta mañana darlo con vosotros. Y creo que debemos apuntar en primer lugar que este hombre poseído es curioso dónde estaba. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, pero había en la sinagoga, ahora a ver si sois capaces, no quiero ofender a nadie, a ver si somos capaces de imaginarnos la escena, que con toda seguridad somos capaces. Pero fijaros, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Es curioso, ¿no? No dice que estaba fuera de la sinagoga, no dice que estaba en el cementerio, ¿verdad? Como aquel que estaba entre los sepulcros, ¿verdad? No dice tampoco que fuera el leproso que estaba por allí en los campos porque no le dejaban acercarse a las ciudades para que no contagiase a nadie. No. Este espíritu inmundo estaba dentro de la iglesia. ¿Se entiende eso? Estaba en la sinagoga, dentro de la sinagoga. Y en la sinagoga era donde se celebraba el culto, donde oraban, donde cantaban, donde leían la Escritura, y allí estaba él, en medio de ellos, el espíritu inmundo, el que había poseído a este hombre. Y eso creo que nos debe llevar a una cuestión, que es que el mal no entiende de espacios. Para el mal no hay espacios sagrados y espacios profanos. No, el mal puede estar dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia, dentro de nosotros. El mal no tiene fronteras. El mal puede estar en cualquier lugar. Si no, recordar los hijos de Elí y los hijos de Samuel, ¿verdad? En el templo, sacerdotes, sacrificando, y el mal estaba dentro de ellos mismos. Por tanto, creo que de aquí se desprende algo importante, ¿no? Y es que desarrollemos la capacidad de el autoexamen. La capacidad del autoexamen. O sea, que cada uno se mire a sí mismo. Que cada uno nos miremos a nosotros mismos para ver si en nosotros hay mal también. Para identificar el mal que hay en ti y en mí. Pero con un propósito. Y es para erradicarlo, para expulsarlo, como Jesús expulsó a aquel espíritu inmundo de aquel hombre. A este hombre, el espíritu inmundo, fijaros, le había arrebatado la voluntad. Habla por él. No es dueño de sí. El mal, como he dicho antes, impone su poder y su autoridad
sobre aquel pobre hombre. Así el espíritu inmundo le pregunta a Jesús, imaginaros la escena, el espíritu inmundo le pregunta a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Es interesante que el espíritu inmundo le pregunte a Jesús: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y es que el mal es muy consciente del bien, es muy consciente del bien. Lo reconoce y no le gusta, lo vemos en la escena. En su maldad piensa que todos son como él, o sea, que viene para destruirnos, para quebrantarnos. ¿Has venido para destruirnos?, le pregunta el espíritu inmundo a Jesús. Pero la autoridad de Jesús tiene que ver con el hecho de que no viene para destruir a nadie, sino que viene para salvar, para traer el bien, para expulsar el mal. E inmediatamente lo cumple cuando con aquel enfermo, aquel hombre poseído, le dice al espíritu inmundo: cállate y sal de él. Y creo que la buena noticia de todo esto es que podemos ser liberados del mal que hay en nosotros, que podemos jugar también un papel muy importante en la expulsión del mal de entre medias de nosotros, no expulsando a nadie, el mal, entendamos lo que digo, ¿no? Expulsando el mal. Jesús no expulsó a aquel hombre, no le echó de la iglesia, de la sinagoga, no, expulsó el mal que había en él. Por tanto, en este sentido, creo que misión nuestra también es identificar el mal en nosotros, en los demás, que cada uno identifique su propio mal, que expulsemos el mal de nosotros, y no el mal como si fuera una persona que está dentro, sino nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestros malos instintos, que los erradiquemos de nosotros. Eso probablemente no lo vamos a hacer de un día para otro, sino que tendremos que trabajar con nosotros mismos para que el mal cada día desaparezca de tu vida y de la mía. Jesús celebra la llegada del reino de Dios, venciendo sobre el mal, su triunfo sobre el mal, la salvación, como dice el Evangelio que Él nos trae. Por tanto, la Iglesia, todos nosotros y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar el mal como Jesús lo hizo, en nosotros mismos y también en nuestras propias comunidades, comprometidos con el bien, con hacer el bien, reconociendo el mal que hay en nosotros y expulsándolo de nuestra vida y de nuestras comunidades. Y así tendremos autoridad. Si en nosotros o entre nosotros el mal tiene su lugar, entonces el espíritu inmundo sigue ahí. Cuando somos capaces de erradicarlo de nosotros y de entre nosotros, entonces estaremos como Jesús haciendo el bien y se nos reconocerá la autoridad. En tercer lugar, Jesús practica lo que enseña. Su autoridad es para servir. Su autoridad es para servir. Poner a los hombres y mujeres en primer lugar. Hacer el bien. Y entender que la autoridad es para servir. Fijaros otra escena que nos presenta el Evangelio. Y con los mismos hermanos, vaya con los gemelos, ¿no? Con Jacobo y Juan, estos hijos del trueno, que de verdad su carácter y su conducta y comportamiento tenía mucho que ver con el apellido, los hijos del trueno. Y es cuando en uno de los evangelios dice que va la madre, y en otro evangelio dice que van ellos dos a Jesús, y van buscándole y le dicen: Señor, en tu gloria, que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nosotros, uno a la derecha y otro a la izquierda, entendiendo precisamente que es el lugar del poder, porque el que está a la diestra del rey, a la derecha del rey, lleva el anillo del rey, el sello real, y por tanto tiene toda la autoridad y todo el mando.
en la plaza, ¿verdad? Y le piden a Jesús que les dé esa oportunidad. Pero fijaros lo que sucede. Cuando en la comunidad de los discípulos de Jesús unos buscan el poder y la autoridad, que evidentemente es para ejercerla mandando, no se ejerce el poder y la autoridad para servir en el sentido de Jesús, que vamos a ver que esa es la clave, entonces ¿qué resulta? Pues resulta que los 10 restantes se sienten ofendidos. ¿Pero quiénes son estos que quieren mandar sobre nosotros? Y se sienten ofendidos. Y hay una disputa de poderes, una lucha de poderes. Y cuando hay lucha de poderes, hay confrontación, hay fracaso y hay ruina. Porque unos se quieren imponer a los otros. Y es ahí donde Jesús entra, enliza otra vez para denunciar las pasiones bajas de sus propios discípulos, los apóstoles. Y les viene a explicar en realidad el hecho de en qué consiste la autoridad. Es que estáis equivocados, que la autoridad no es para mandar, que la autoridad es para servir. Y entonces Jesús les viene a decir aquellas palabras: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entre vosotros no será así como entre los gobernantes de este mundo, los que vamos a elegir hoy. No, estos quieren mandar mucho. ¿Para qué? Bueno, unos para imponer su ideología, otros para imponer a su gente, otros para ver dónde pueden barrer para adentro, y ya sabemos lo que barren, que no barren... Bueno, en fin, vamos a seguir por ahí. No, el Señor Jesús está diciendo que la autoridad no es para eso, que la autoridad y el poder es para el servicio, para estar al servicio de los demás. No será así entre vosotros. Los gobernantes de este mundo quieren imponer su voluntad. En vuestro caso no. Es para servir, para el servicio. Probablemente cuando la Iglesia, no me refiero a la nuestra en concreto, sino a la Iglesia en general, entienda esta cuestión fundamental, entonces probablemente se reconocerá la autoridad de la Iglesia. Así el Señor Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Por tanto, este es el concepto de autoridad de Jesús. Y lo malo es que algunos creyentes lo proyectan a la escatología, al más allá, cuando Cristo venga por segunda vez, y se imaginan allí cabalgando sobre jinetes y cortando cabezas a diestro y siniestro. Y evidentemente es no entender para nada el Evangelio de Jesucristo, que la autoridad pasa por el servicio. Y esto es lo que le hace radicalmente a Jesús diferente de sus contemporáneos, de los escribas y de los fariseos, de los que tienen autoridad, porque la autoridad de Jesús es una locura. Es una locura. Es la locura del Evangelio. Es la locura de la cruz. No la de los sabios y entendidos, que diría el apóstol Pablo. No es la locura de los sabios y entendidos, de los que lo razonan todo, lo argumentan todo y tienen soluciones para casi nada. No, es la cruz de Cristo. Es el siervo sufriente. Es la Iglesia que se pregunta en cómo podemos servir nosotros a los demás. ¿En qué medida nosotros podemos estar al servicio de los más necesitados, de aquellos que están a nuestro lado? ¿En qué medida nosotros debemos de preocuparnos los unos por los otros, amándonos, sirviéndonos, orando unos por otros, acompañándonos en nuestras necesidades unos a otros? Ese es el sentido del servicio, ese es el sentido de la autoridad que se reconoce que no es como la de los escribas y de los fariseos. Por tanto, comprender y entender cuál es el principio de la autoridad en la Iglesia implica saber de quién somos, hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo como Jesús, entender que la autoridad nos viene por el hecho de poner a las personas en primer lugar, que la autoridad nos viene por el hecho de hacer el bien como máxima,
y que la autoridad nos viene por el servicio, por el estar dispuesto a servir a los demás. Hoy elegimos a los que van a tener autoridad, ¿verdad? Elegimos al legislativo y al ejecutivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si esta vez acertamos nosotros, ¿verdad? Porque parece que por más veces que votemos nunca llegamos a acertar según ellos. Bueno, a ver si esta vez entienden lo que votamos. Así que solo un Kit Kat, por favor, votad bien. Votad bien, Yo no quiero hacer ninguna insinuación de ningún tipo, pero recordar que en 40 años de dictadura en nuestro país muchos pastores murieron, no murieron, los mataron, los que habéis visto la película, de Mientras dure la guerra, a Atilano Coco, a ese no le dieron pasaporte para otro país, sino para el más allá. Iglesias cerradas durante muchos años, nuestros hermanos en la clandestinidad, así que votemos bien. Vale, dejémoslo ahí. Hoy elegimos en nuestro país a aquellos que van a ejercer la autoridad. Esperemos que lo hagan para bien y pensando en las personas. Ojalá nosotros también nos preguntemos qué significa para ti y para mí la autoridad. Si significa saberme hijo de Dios, receptor del Espíritu Santo, y con eso es mi sentido de la autoridad, que tenga que ver con el hecho de poner a las personas en el primer lugar, que tenga que ver con el hecho de procurar hacer el bien, ¿vale? Porque el mal ya se encarga él mismo de imponerse y de poseer. Por tanto, ocupémonos de hacer el bien. Sirvámonos y sirvamos como opción de vida en el seguimiento de Jesús. Y probablemente nos digan, mira, actúan, hablan con autoridad, porque servimos y seguimos a aquel que vino para servir y no ser servido. Jesús nos enseñó que la autoridad moral es aquella que no se envuelve en una bandera, sino que se envuelve en una toalla. ¿Recordáis la escena? La autoridad de Jesús no le viene por la bandera en la que se envuelve, sino que se envuelve en una toalla. Y enjuaga los pies de los hombres y de las mujeres que más le necesitaron. Que esa sea nuestra máxima, al menos yo quiero que sea la mía. Que el Señor os bendiga. Amén.